Vamos a comenzar precisamente con el ministro del Interior, Carlos Morán, que continúa en esta locución luego de lo que ha sido una muy accidentada sesión en la Comisión de Defensa. Cero tolerancia con la corrupción. Solo así podemos edificar una nueva patria, transparente, honesta, que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos de estos policías que se fajan todos los días, que tienen que sufrir humillaciones como esta. Vamos a volver a asistir al Congreso las veces que sean requeridas, pero estos espectáculos así no pueden volver a repetirse. Muchas gracias. Bien, entonces el ministro del Interior ha expresado su malestar por lo que ha sido, como les decía, una sesión muy accidentada, donde el ministro Morán ha estado acompañado de los policías que intervinieron el día del suicidio del expresidente Alan García y, por supuesto, Jorge del Castillo, aprista, y Carlos Tubino, sobre todo de Fuerza Popular, han tenido momentos de enfrentamiento que incluso han terminado en un punto con la expulsión de la sala de uno de los policías, como les digo, que intervino en esta fallida operación finalmente. Juan de la Puente nos acompaña esta noche, por supuesto, periodista, columnista, docente, abogado. Juan, gracias por estar con nosotros. Y vamos, por supuesto, a hablar de tu columna del viernes, que ha dado realmente en el clavo, pero te quería preguntar primero sobre lo que acabamos de ver. ¿Qué expresa ya esta situación? Que bueno, que es la cola de todo lo que estamos viendo. Hay indignación en las redes por este maltrato, ¿no? A los policías, al ministro. ¿Qué podemos decir? Absolutamente innecesario, es indignante. A mí me parece que si hay razones y si hay deseo de continuar con la investigación sobre el suicidio del expresidente, porque digamos por la trascendencia del hecho, eso es perfectamente entendible. Eso lo puede tramitar el Congreso a través de los mandos de la Policía Nacional y del propio Ministerio del Interior. Eso no necesariamente debería pasar por la presencia de oficiales de menor jerarquía. Y en otros momentos eso también ha sido así. De modo que yo creo que hay un primer error del Ministerio del Interior de haber permitido que vayan oficiales de menor graduación cuando la responsabilidad ante el Congreso la tiene el mando de la Policía Nacional, en lo que les corresponde, y también el Ministerio del Interior. En otros casos, los ministros y el mando en sí han impedido que esto ocurra, ¿no? Claro, porque sencillamente el mando no autoriza, y no van, porque además la Comisión de Defensa es una comisión ordinaria, pero para este caso no tiene las características de una comisión investigadora del Congreso y por lo tanto no tiene los apremios señalados en el artículo 97 de la Constitución. Estamos hablando finalmente del contexto que se detona, ¿no? Efectivamente, ya venía pues esto de atrás, pero que detona con el suicidio del expresidente Alan García. Y en tu columna del viernes en La República decías que lo que tenemos es una alta demanda ética con baja demanda de reforma, lo cual nos puede dejar un tanto perdidos. Señalas que este largo proceso ha liquidado a casi todo el liderazgo del país, ¿no? Y que de alguna manera hay que canalizarlo, ¿no? En lo que digo yo, pues tendría que ser, como señalas, los procesos de reformas y demás, que esto te lleve hacia algún punto, y eso parece estar desdibujándose. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Que yo creo que en esta brecha entre la alta demanda de ética pública de la sociedad y la poca oferta de transparencia y liderazgo político del país, pero también de liderazgo institucional, nos se está abriendo un vacío muy grande, que eso puede llevar primero a una profunda o mayor desconfianza y luego a la adición a posiciones o soluciones rupturistas, que es más o menos lo que pasó en Brasil luego de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Mucha gente se alegró, aplaudieron la caída de Dilma y dijeron que esto era un asunto estrictamente del PT. Pero con la presidencia del señor Temer no llegaron reformas, no llegó una ilusión de una recuperación democrática, una renovación democrática, y 2 años y medio después los brasileños terminaron votando por una propuesta profundamente autoritaria del señor Bolsonaro. De modo que hoy día llenar el vacío con una propuesta enriquecedora de la democracia me parece importante y tengo la impresión que eso no está sucediendo. Entonces tenemos una discusión o discusiones muy intensas, pero sobre temas muy puntuales, como por ejemplo lo que ha pasado hoy día, pero no tenemos, digamos, grandes apuestas para ilusionar al país de cara al futuro, ¿no? ¿Y cómo se ilusiona al país? Porque, por ejemplo, hablamos
tu columna también lo citas, ¿no? Por supuesto, el contexto de las reformas, ¿no? Que todavía no caminan en el Congreso, pero había como cierta, no sé, cierta impresión de la clase política, ¿no? Que, bueno, las reformas no le interesaban mucho a la gente, ¿no? Que había pasado este tema del referéndum, donde pues Vizcarra se había impuesto de alguna forma, pero el segundo tiempo ya, digamos, no había, entonces no había una urgencia. Hasta que sale una encuesta el fin de semana y dice, no, que a la gente sí le interesa. Y de alguna manera se vuelve a reenganchar ese discurso, pero pareciera que es un tema como jaloneado, ¿no? Como que no hay un norte claro. Claro, porque una cosa es una crisis con liderazgo y otra cosa es una crisis sin liderazgo. Y lo que nosotros tenemos en las últimas semanas y meses es una crisis pero que no tiene liderazgo. La crisis entre julio y diciembre del año pasado fue una crisis con liderazgo. El presidente de la República empujando al Congreso, planteando 4 reformas, sacando el referéndum, forzando a la salida del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la nueva Junta Nacional. Eso es crisis con liderazgo. Pero el proceso crítico sin liderazgo nos lleva a escenarios de esa naturaleza. Bueno, del Congreso no podemos esperar mucho, pero yo creo que el presidente debería recuperar ahí un papel protagónico en la crisis. Mira lo que está pasando hoy día y que además demuestra que las cosas no están saliendo como se pensaban. Y es que la Comisión Especial de Selección de la Junta Nacional de Justicia ha prorrogado hasta el 14, me parece, la entrega de documentos. Hay 11 candidatos apenas y porque inscritos. Creo que hemos puesto demasiada expectativa en eso, pero además las circunstancias no favorecen. Por un conjunto de cosas, hay mucha gente que no quiere postular, probablemente teniendo todos los credenciales, porque no quiere ser sometido a una especie de moledora de carne. Entonces sería interesante mirar lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, porque el eje de la reforma judicial diseñada el año pasado pasa por tener una nueva Junta Nacional eficaz, que revise el nombramiento de magistrados, que sancione jueces, es decir, que dé un remesón al sistema de justicia, y podría ser que eso no va a suceder. Y luego tenemos el paquete de las reformas políticas que ya tienen 2 meses de entregado al Ejecutivo y casi 1 mes entregado del Ejecutivo al Legislativo, y tampoco, ¿no? Porque además hay una resistencia de la élite política. Es entendible esta resistencia porque esa reforma va contra esta élite que está de retirada. Ya esta élite está de retirada, pero digamos, está en una franca oposición porque sabe que con esto, como podría decirse, este sería el capítulo de una dirección política de los últimos 40 años. Y entramos a una especie de déjà vu, porque el jueves se va a interpelar a la ministra de Educación. Entonces uno dice, bueno, esto es en realidad, y si hablas pues de por dónde pasó Saavedra, por dónde pasó la señora Martens, pues estamos como en un viaje de regreso al pasado, ¿no? Sí, porque reciente, que sabemos que no nos llevó a gran cosa. Además, sí, ¿no? pero ya en un contexto distinto, porque la interpelación del ministro Saavedra fue en el contexto de una enorme ofensiva del fujimorismo para arrinconar al presidente Kuczynski. Aquí es al revés, yo creo que tenemos un Congreso mucho más fragmentado y tenemos desde fuera una presión conservadora. O sea, esta interpelación de la ministra no nace del Parlamento, nace del grupo conservador denominado Con mis hijos no te metas, y probablemente tenga otros intereses al costado. Pero es interesante cómo estas presiones externas al Congreso logran imponerse para establecer una agenda que el Congreso hace 20 días, 1 mes no lo tenía, porque el Congreso estaba en una lógica distinta y ha sido jalonado a la interpelación. Pero ahí tocas un punto muy interesante, porque efectivamente, si el liderazgo político está liquidado, ¿no? Básicamente, fuera pues del presidente en ejercicio, pero prácticamente todo el liderazgo político está liquidado. Mañana me parece que se presenta la acusación penal contra Ollanta Humala, sí, ¿no? Keiko Fujimori, bueno, los fiscales han dicho que esa casación tiene que ir a un pleno de Supremos, ¿no? Para poder ser decidida. Es decir, no se ve que ninguno de los que están ahí adentro, García está muerto, ¿no? Kuczynski, bueno, en una situación pues muy delicada también de salud, no se ve que nada vaya a sobrevivir políticamente, me refiero, en esas circunstancias. Cuando tocas el tema de Con mis hijos no te metas, ¿cabe la posibilidad que cuando hablamos de opciones rupturistas que vayan a apuntar hacia el 2021, pueda ser también una opción conservadora? Totalmente. Porque hasta hace poco, Juan, eso parecía, si no imposible, remoto. No, todo es posible considerando que, digamos, hay un escenario donde hay una generación de políticos en retirada
pero que no se están retirando totalmente, y en ese mismo escenario hay un ingreso de nuevos liderazgos políticos. Hoy día nomás habría que considerar que el presidente tiene 54, 55 años y el premier no tiene 50 años. Ya se ha producido un relevo generacional, por lo menos en la parte del gobierno central, y esto yo creo que camina en esa lógica a los próximos meses, a los próximos años. El sistema puede permitir en el Perú eso. En las elecciones del año pasado, en 15 días, el señor Muñoz cosechó 1,5 millones de votos, ¿no? Pero el señor Urresti también cosechó en el mismo tiempo 1 millón de votos. Entonces, el sistema te puede producir un Muñoz como te puede producir un Urresti. O puede producir personas a la derecha de Urresti, o puede producir personas o candidatos a la izquierda de Urresti. De modo que en un contexto de una crisis sin liderazgo es posible empoderar en medio de la desconfianza a gente que plantee soluciones radicales. ¿Cuáles soluciones radicales? Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle contra el delito. La otra, pena de muerte, que es un recurso fácil. La otra, pena de muerte y fusilamiento de los corruptos. Todas estas medidas han sido planteadas por, digamos, candidatos extremistas en el mundo en los últimos años. Eso no ha significado que necesariamente haya mejorado las cosas. Miren los problemas que tiene hoy día el presidente Bolsonaro, que además ha hecho el discurso más radical de las últimas décadas en América Latina y no le está yendo necesariamente bien. Allí a uno le genera o te despierta esta reflexión de que la corrupción, si bien siempre es o la lucha contra la corrupción es una demanda ciudadana, el gobierno lo repite todos los días, la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga, muchas veces no engancha bien en tu desarrollo institucional, en que algo bueno salga de ello, ¿no? Porque al final puede ser manipulada de un lado y del otro. También porque además sobre todo con un poder judicial como el que tienes también. Y porque el sistema es fuerte. Que quizás el primer dato de los últimos años, probablemente desde la caída del presidente Kuczynski hasta ahora, es la enorme fuerza del sistema que ha soportado todos los revesones del año pasado y de este año. Hemos hecho una transición constitucional, tenemos presidentes detenidos, presidentes fugados, candidatos presidenciales detenidos, un presidente que se ha suicidado, tenemos un Congreso desprestigiado, hemos tenido referéndum, pero el sistema está resistiendo. Y yo diría que así como es importante el dato de que el Perú quiere cambiar y la sociedad quiere que el sistema cambie, hay una enorme resistencia, digamos, de este sistema que se niega a morir. Y además porque creo que el presidente ha ganado todas sus batallas el año pasado en la narrativa del cambio, pero eso no significa que el cambio ha venido. Entonces en esto yo no estoy en el grupo de necesariamente los optimistas. Creo que estamos parados en el umbral donde se juega el pasado y el futuro, y tengo la impresión que el sistema, ¿no? Quienes plantean el cambio no tienen todos los elementos para construir el cambio. Sí me parece grave que en estas condiciones lleguemos a las elecciones del 2021 y creo que en esas condiciones elegiríamos un presidente muy débil y lo que el Perú necesita es tener un presidente fuerte. ¿Y el golpe de timón cómo se da? Si uno está sentado en Palacio de Gobierno, en el asiento de Vizcarra, ¿cómo se da ese golpe de timón? Primero, recuperando la agenda de reformas, el control de agenda de las reformas, ¿y qué más? La relación con la gente, con la sociedad. Yo creo que es muy importante los diálogos con las fuerzas políticas, pero aquí ha habido una sociedad movilizada en los últimos años por demandas y por derechos. Para empezar, hemos tenido la más importante movilización de mujeres por derecho de mujeres, ¿no? Desde la marcha de Ni Una Menos para adelante. Tenemos una sociedad movilizada por demanda de transparencia y de ética, ¿no? Hemos tenido, aunque pocas, muy buenas movilizaciones. Y a mí me parece que ese impulso de la sociedad tiene que ser recogido por el gobierno, por el presidente. ¿Hay un Perú conservador, fuerte? Grande, probablemente más grande que el Perú que quiere el cambio. Solo que ese Perú conservador no estaba movilizado. Y hoy día ese Perú conservador está movilizado. Y quizás se ha movilizado porque el Perú que quiere cambio también se ha movilizado. Nunca como antes hemos tenido tan demanda de derechos en relación a personas LGTB, derechos, libertades. Las redes han ayudado muchísimo. Entonces, sí tenemos un encono entre dos grandes fuerzas sociales que probablemente se transformen en una gran fuerza política. ¿Pero hay espacio para un centro? Sí hay espacio. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, pero Muñoz, vuelvo a decir, construyó un centro de la nada en 15 días en octubre pasado.
Y de hecho el presidente Vizcarra es una opción de centro. Algunos dicen, no, Vizcarra es caviar. Yo por ningún lado veo que Vizcarra sea caviar. Entonces, sí a mí me parece que para construir una comunidad política del año 2021 necesitamos un centro. Es bien interesante porque él está bien emplazado precisamente, no puede ir a la reelección, pero está bien emplazado precisamente para de alguna manera transmitir ese centro o ese ambiente de centro o ese bastón de centro a un escenario del 2021. Recordaba el caso, ahora que hablas del caso brasileño, hay quienes dicen que, claro, por un lado fue un voto anticorrupción, pero también en parte pudo ser un voto que canalizó mucho todo este tema de una agenda de repente que muchos consideran demasiado liberal, de repente, ¿no? Podría y en ser. un país conservador, como lo señalas acá, también hay que jugar probablemente a más de un factor ahí, ¿no? Ahora, podría ser que algunas otras fuerzas intenten volver al centro. A mí me parece que el APRA post-García podría intentar el centro. Acción Popular, luego del suicidio de Alfredo Barnechea, podría intentar volver al centro también. Espero que ¿Se la ha suicidado izquierda... Alfredo Barnechea? Ya difícil Sí. que él pueda volver a recuperar. Nada es imposible, pero es muy complicado por los gestos que ha tenido. Espero que la izquierda también. Pero en América Latina hay una lección, ¿ah? Los centros inactivos son devorados. Para que un centro sea exitoso tiene que ser un centro activo, dinámico, que recurra a la sociedad, que pelee por derechos y libertades. Julio Guzmán es un centro, o él se definía como tal, pero es un centro mudo, pues, ¿no? O sea, este es el país de los políticos mudos. Es un impresionante, centro, ¿no? Es un centro pasivo todavía, ahora, pero es una opción de centro. Y yo no despreciaría la posibilidad de una gran coalición centrista postelectoral el año 2021, con la idea de tener un gobierno fuerte. Porque la verdad es que después de Fujimori hemos tenido presidentes muy débiles. Toledo, García, Humala, Kuczynski. Y por eso Vizcarra. muchos identifican la democracia con debilidad. Con Cual es un debilidad, problema ¿no es también cierto? para el sistema. Claro. ¿no? Y quizás no, hoy nos hemos dado cuenta, después de 17 años, que no es posible hacer reformas profundas e integrales con presidencias débiles. Por eso es importante la reforma política planteada por la Comisión Tuesta, porque hay un acápite vinculado a fortalecer el liderazgo del presidente. Nuestro presidencialismo es un presidencialismo muy moderado. No es el chileno, no es el costarricense, no es el norteamericano. Es muy parecido, incluso más moderado que el presidencialismo brasileño y el presidencialismo argentino, porque aquí hay voto de confianza en el Congreso. Es un Congreso que te puede poner de cabeza en cualquier momento. Sí, y tengo la sensación que si aprovecháramos esta oportunidad para producir una reforma política también en ese ámbito, sí podríamos el año 2021 tener un gobierno y un Congreso que apuesten a cambios sustantivos. Ojalá, Juan, ojalá podamos recuperar el optimismo ¿no? De alguna manera hay una agenda que le entregue al país un bicentenario que en realidad sea el principio de un proceso hacia más y no de alguna manera caer pues en lo que, en esta suerte de, no sé si llamarlo depresión colectiva, nacional, desinterés, poca empatía. Volvemos a esta suerte de que se vayan todos, pero no sabemos muy bien qué hay después. ¿no? Sí, mucha menudencia política y pérdida de la centralidad del cambio y de la reforma. Eso es muy peligroso porque entonces entramos a un debate pasional sobre cosas que no son necesariamente importantes, dejando de lado lo que sí es importante para el futuro. No perder el norte. Gracias, Juan de la Puente, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con más en Caracas. Ya se encuentra con nosotros la ministra de Cultura, Ulla Holmquist, pero vamos a transmitir primero la intervención de Daniel Salaverry, que ha salido de la Comisión de Ética, también en una sesión un tanto accidentada. Adelante. Ustedes habrán podido ver que los congresistas de otras bancadas han hecho sus preguntas, han participado, pero han coincidido conmigo respecto a que la falsificación es burda de estas firmas y que no se me puede responsabilizar sobre documentos que no he elaborado, que no he firmado y que no han salido de mi despacho. Sin embargo, los congresistas de Fuerza Popular me han llenado de adjetivos, como el congresista Miyachiro, la congresista Salazar me ha invitado a renunciar y a salir de la mesa directiva. Se denota pues un cierto ánimo de desesperación y de angustia pensando en el mes de julio, pero yo pido que la Comisión de Ética... ¿Por qué lo dicen? Por sus participaciones, porque están desesperados con angustia. Porque a pesar de que están las evidencias de que es una burda falsificación, me hacen ese tipo de planteamientos comparándome con otros congresistas con casos totalmente distintos de plagio de proyectos de ley. Aquí yo no he plagiado nada.
Yo no he falsificado firmas, he presentado el peritaje. Ha quedado clarísimo que esto es una burda falsificación y que el Ministerio Público, a través de la investigación que va a hacer, va a determinar quiénes son los responsables y por qué lo han hecho. Solo una aclaración, ¿por qué que Fuerza Popular está desesperado y angustiado? Porque quieren recuperar el manejo y el control de la mesa directiva para darle pase probablemente a una serie de proyectos que están pues encarpetados porque son dañinos para el país. Hoy día salió un artículo de un medio de comunicación importante que hay una relación respecto de estos dictámenes, de estos proyectos de ley que están en agenda y que con mucho criterio los hemos evaluado y hemos creído conveniente no ponerlos a votación porque no benefician en nada al desarrollo del país y todo lo contrario, pareciera ser que están enfocados a beneficiar a algún grupo económico de interés. Pero esta mala intención no tendría mucho sentido en el hecho de que su gestión ya está por terminar y aparentemente ellos ya tendrían candidatos. Bueno, pero sus actos demuestran lo contrario. Ellos más bien deberían pensar como usted dice, que esta gestión ha logrado recuperar en algo la imagen del Congreso, que la encontré en 6% y que le hemos llevado a 20%. Y que hemos transparentado la gestión y que vamos a lanzar la próxima semana un concurso público para el acceso a las plazas. Que mi gestión no ha nombrado a ningún trabajador, como sí nombraron las mesas anteriores. Plazos indefinidos, nombramientos a sola firma en la mesa directiva. Hemos desterrado esas prácticas del Congreso de la República y, claro, algunos quieren que estas prácticas nefastas vuelvan a regresar al Congreso, pero nosotros nos mantenemos firmes y ojalá que las fuerzas políticas representadas en el Congreso evalúen cómo fueron los 2 primeros años de esta gestión y cómo ha sido esta gestión, que ha sido una gestión de apertura y de transparencia. ¿Fuerza Popular entonces está atrás de esta presentación de firmas falsas? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que el día de hoy he recibido una serie de ataques y de improperios y de adjetivos y que no han querido ver lo evidente, que es que me han falsificado burdamente la firma de esos informes y me quieren culpar por actos que yo no he cometido. En otros casos se han archivado denuncias de congresistas que, a pesar de que sí efectivamente firmaron los documentos, han dicho sí, mi asesor me hizo cometer ese error de firmarlo y solamente le han dado amonestación y en otros casos los han mandado al archivo. Sin embargo, en mi caso, que ni siquiera he firmado los documentos, que se ha demostrado que me han falsificado esos documentos, ahora pretende la congresista Salazar de que yo renuncie a la presidencia del Congreso. Si quieren ganar la mesa directiva, que convitan en buena lid, que planteen cuáles son sus objetivos hacia el próximo año, cómo pretenden recuperar la credibilidad del Congreso, y que se presenten a las elecciones y que lo ganen. Probablemente lo hagan porque tienen 55 congresistas, pero no puede ser pretexto de estas denuncias calumniosas para plantear que yo me aleje de la mesa directiva por un documento que no me pertenece, un documento que ha sido falsificado. Estamos en vivo para 2019. Usted ha señalado hace un momento que lo que hemos visto hoy en la audiencia, en esta sesión de la Comisión de Ética, en contra de usted de parte de Fuerza Popular, denota angustia y desesperación. ¿Nos podría decir por qué? ¿Cómo está, Návila? Buenas noches. Porque vemos que a pesar de que tengo argumentos sólidos para desbaratar esta denuncia calumniosa que me han hecho, como es el peritaje que he presentado, en donde queda claramente determinado lo burdo que ha sido la falsificación y que prácticamente aquí me han sembrado esos informes y que el Ministerio Público está investigando para determinar quiénes han sido los responsables. ¿Quién los habría sembrado? Bueno, eso será parte de la investigación. Yo no puedo ser irresponsable de señalar a alguien. Pero a pesar de que he demostrado con documentos en la mano y con peritajes, los congresistas de Fuerza Popular me han atacado el día de hoy y me han planteado, la congresista Salazar, que yo dé un paso al costado y que deje la presidencia del Congreso. Parece que ese fuera su objetivo. Yo voy a dejar la presidencia del Congreso en julio, faltan pocos meses, no se desesperen. Pero no se puede utilizar la Comisión de Ética como una herramienta para golpear o desacreditar a quien ellos consideran un adversario político. ¿Por qué llama, y le insisto con la pregunta, que Fuerza Popular está desesperado y angustiado, el partido político? Por la actitud de algunos congresistas hoy día en la comisión, que han levantado la voz, que han gritado, que se han desesperado, que me han dicho adjetivos que no voy a repetir. Usted ha dicho que quieren recuperar la mesa directiva como de lugar. Pero si la congresista Salazar me ha dicho que por un caso de plagio, en donde un congresista sí firmó ese proyecto, este congresista tuvo que dejar la mesa y que por qué yo no hago lo mismo. Cuando acá es un tema totalmente distinto, yo no he plagiado nada. Además, hoy día
se ha demostrado que la firma es falsa, que me han falsificado la firma. ¿Por qué me quieren responsabilidad o sancionar por un hecho que yo no he cometido? Ahora, pero ¿por qué llama usted o ha señalado usted de qué Fuerza Popular quiere recuperar a como dé lugar la mesa directiva? Porque si no, ni siquiera hubieran abierto indagación y menos investigación de una denuncia calumniosa, con documentos falsos. En otros casos, hay congresistas que han estado en el exterior y que han presentado informes y les han archivado, como el caso de la congresista Herrera. Usted ha señalado que tienen intereses particulares para recuperar la mesa directiva. Bueno, no hay que ser genio para darse cuenta de eso, ¿no? Gracias. Muy amable. Un segundo. A ver. Bueno, así estamos, comenzando esta semana así suave, tranquilos, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa a toda esta vorágine y yo les voy a contar que llevo 2 domingos tratando de entrar a la exposición interactiva de Leonardo da Vinci en el Museo de la Nación, por supuesto parte del Ministerio de Cultura. Y bueno, mala noticia para un papá que busca con su hijita una actividad dominical, que ha tenido que llevarla, pues, que queda, tienes que ir a ver Avengers, ¿no? Porque si ya no la lograste, porque las entradas estaban agotadas, por supuesto son entradas gratuitas. Pero buena noticia para los que saben que la demanda de cultura es muy grande en el Perú y que en medio de este panorama que a veces nos deja un poquito cabizbajo, sobre todo pues que ahora que comienza el otoño, el invierno, habrá quienes dicen que comienza el invierno de una generación política, como lo hablábamos con Juan de la Puente. La cultura siempre será un motor de cambio, un motor social, un motor cívico, un motor ciudadano, ahora que estamos hablando de formar nuevos ciudadanos. Y le damos en ese contexto la bienvenida a la ministra de Cultura, Ulla Holmquist Pachas, para hablar, por supuesto, de todos estos temas, más allá de mi frustración por no haber podido ver todavía la exposición de Da Vinci, que dicen que está buenísima. Y los planes, y como yo le conversaba, ministra, fuera de cámara, gracias por estar con nosotros esta noche. Su perfil, ¿no? Usted, arqueóloga con manejo en museos, nos habla mucho de cuál va a ser el acento de su gestión en una cartera que es, como también le comentaba, muy amplia. A mí siempre me provoca preguntarle a los ministros de Cultura o ministras que ingresan es cómo organiza su día, siendo una cartera con tantos puntos. Pero usted está tomando un norte por el lado precisamente de museos, estamos en el mes de los museos, y por el lado, por supuesto, lo que va a ser el MUNA. Cuéntenos, por favor, su gran plan, su gran estrategia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente es una cartera diversa como nuestra cultura, ¿no? Y hablábamos de que si bien puede parecer que el tema intercultural y el tema patrimonial hacen esto complejo y diverso, en realidad estamos en un país con una profundidad cultural enorme, donde lo patrimonial está a la vuelta de la esquina, pero que es una cultura viva también. Entonces, en ese sentido, eso es lo que lo convierte así como diverso en una tarea en sí misma, ¿no? Con una proyección a futuro muy importante. Como lo has mencionado, uno de los espacios que se convierte en un espacio muy rico y muy propicio para este trabajo, ¿no? de fortalecimiento de nuestra diversidad cultural y a la vez de saber que nuestra cultura es un motor de desarrollo, son los museos. ¿Por qué? Porque son espacios en donde nosotros como ciudadanos vamos a reconocernos, pero también a dialogar de nuestras diferencias, de nuestra diversidad, ¿no? No solamente son espacios los repositorios que de alguna manera cuando éramos pequeños, claro, más jóvenes, ¿no? Hemos disfrutado de una manera determinada, muy probablemente yendo en el colegio, a la visita obligada, colegio, claro, ¿no? Claro. Sino que hoy en día nos ofrecen una diversidad de actividades y programaciones, pero que tenemos la obligación nosotros también como sector construir estos públicos, ¿no? Y visibilizar que esa oferta ya es diversa hoy en día. Los museos son espacios de construcción de ciudadanía. Y claro, efectivamente va uno a reconocerse como país, va uno a reconocerse como ciudadano y sobre todo cuando uno va con hijos y demás. Y también lo comentábamos. Bueno, usted viene aparte de un museo muy reconocido como es el Museo del Arco, pero la narrativa, las historias que se están presentando, la museografía nacional
ya es distinta de la que nosotros pudimos experimentar cuando íbamos en esas visitas, ¿no?, de colegios, a veces mucho a ver huacos sin tener mucho contexto, ¿no? Exactamente. Entonces eso ya es un espacio pedagógico que es muy importante. En eso estamos avanzando. ¿Cómo reforzarlo? ¿Cuál es la apuesta? ¿Por dónde fortalecer Muchas líneas. Por un lado, cuando se habla de museo, creo que ya todos entendemos que un museo no es un edificio. Un museo es una narrativa, como tú lo has dicho, ¿no es cierto? Y al Perú no le faltan cosas que contar, ¿no? Y ese es un espacio de desarrollo también profesional que es importante fortalecer, porque tenemos que aprender a contar las cosas con nuestros lenguajes diversos. Y nuestros lenguajes diversos son lenguajes artísticos, el arte de comunicar usando los medios audiovisuales, dicho sea de paso, con la exhibición que estás, ¿no?, buscando asistir, ¿no? Exactamente. Entonces, aprender a contar las cosas no solamente a través de textos, que es una de las herramientas que los museos tienen, sino haciendo uso de puestas en escena diferentes, ¿no? Y esto ya lo venimos haciendo en los museos. Tenemos aún un camino por recorrer, pero no solamente son en los museos en Lima. Tenemos un sistema de museos. Acaba de venir usted a Ayacucho, ha lanzado ahí Quinoa, que es un pueblo maravilloso de artesanos, además. Acaba de lanzar el mes de los museos allá. ¿Cómo se traslada esto al interior del país? Bueno, justamente lo que estamos haciendo es que en cada uno de los primeros domingos del mes, ¿no?, que son la activación del programa MUA o Museos Abiertos, tenemos que visibilizar que estos espacios en sus diversas dimensiones y diversidades están presentes en las diversas partes del país, y es ahí donde vamos a activar a la población. En realidad, la población nos recibe ya activando estos espacios de encuentro con diversas actividades artísticas, artesanales, con la participación de las familias, con la participación de los niños que usan su patrimonio para decir cosas en el presente. Y esto es exactamente lo que hablábamos al comienzo. Nuestro patrimonio del pasado milenario hoy en día sigue siendo un medio para comunicar que somos poderosos, digamos que somos una cultura que tiene algo para decir a futuro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, es no solamente concentrarnos en las posibilidades que existen en nuestros mayores museos que están efectivamente en nuestra capital, sino en estos espacios diversos al interior del país, que tenemos mucho que vivir en estos espacios. Son 55. A ver, pregunta inesperada. Sí. Dígame 4 o 5 museos de este sistema que usted diga están como cañón, o sea, y no solamente en Lima. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir al Museo de Julio Cetello en Paracas. Tenemos como, por ejemplo... Que es reconocido internacionalmente. Así es. Tenemos el Museo de Chavín, ¿no?, que también ha sido recientemente ampliado y reforzado también en su exposición. Tenemos el Museo de Tucumán en Lambayeque. Tenemos una nueva pinacoteca recién lanzada en Huancavelica, justamente. O sea, una diversidad de museos realmente, ¿no? Y usted me está hablando además de algo que tiene que ver de todos modos con su sector, que es poder impulsar incluso el turismo de destino por ese lado. Por supuesto. Y lo que hablábamos antes, por el otro lado, ¿cómo está respondiendo la academia a todas estas necesidades? Estamos hablando de 55 museos, estamos hablando de todo un universo de museos privados, además, que es sumamente rico. Estamos hablando de esta necesidad de nuevas narrativas y de presentarle a los ciudadanos este mundo riquísimo de historias que, como usted dice, son inagotables. ¿Cómo está respondiendo la academia? Pareciera que no con esa misma intensidad. No, creo que lo que está pasando es que se han ido generando algunos espacios de formación. Muchos de ellos tienen que ver con las carreras que clásicamente han estado asociadas a museos, ¿no es cierto? La arqueología, la historia, eventualmente la antropología, la historia del arte, ¿no? Pero la profesionalización en lo que es la gestión cultural o la museografía o la museología no tiene muchos espacios aún en el Perú de formación. Para poder construir un sistema sólido, y, por ejemplo, con lo que se nos viene del Museo Nacional, el MUNA, que es un motor también para poder generar espacios para diversas narrativas y también tener un espacio para una gestión adecuada de colecciones, tiene que venir este fortalecimiento de la mano con una línea de trabajo de formación de capacidades que venga desde el nivel técnico, el pregrado y también los espacios de posgrado
a nivel nacional y también fomentar la posibilidad del fortalecimiento de estas capacidades de profesionales peruanos que van a encontrar, que ya encuentran en los espacios de museos un espacio que los acoge laboralmente. Es un mercado de trabajo interesantísimo. Absolutamente. Yo te puedo contar que en los últimos años, trabajando en diversos museos, en el Banco Central de Reserva, en el Museo del Banco Central de Reserva, en el Museo Larco, ¿no? Los museos venimos capacitando constantemente a practicantes que luego son los jóvenes que se insertan en el trabajo, ¿no? Museológico, pero esto tiene que pasar realmente a la formación académica, ¿no? Y de la mano con la formación técnica también y las prácticas en nuestro sistema. Entonces, estamos también abocados a este fortalecimiento de esta línea de formación de capacidades que hará este sistema grande nuestro sostenible. Si no, se nos va a quedar en mejorar los museos, en fortalecerlos, pero esa sostenibilidad tiene que estar asegurada con este incremento de la oferta laboral. ¿Qué va a representar el MUNA en ese sentido? ¿Va a ser como una especie de gran corazón que va a bombear hacia todo el sistema? ¿Ya hay una narrativa construida? ¿Cuándo va a estar? Son como 3 preguntas juntas. ¿Qué va a representar el MUNA? Recién viene la etapa pronto de recepción de obra, ¿no es cierto? Este es un tema de un edificio inicialmente que cuenta con los espacios que nos van a permitir sostener, albergar, recibir colecciones que también se encuentran en muchos otros espacios, tanto museos como depósitos que tiene el sistema, para poder recibir estas colecciones y tenerlas en las condiciones adecuadas, registrarlas, fotografiarlas, en fin, todo lo que corresponde a la función de gestión de colecciones. Y tiene los espacios adecuados y pertinentes para poder llevar a cabo exposiciones, estas narrativas de qué somos como nación. O sea, ya tenemos que contar con un espacio que vaya más allá de lo arqueológico, ¿no? Porque estamos acostumbrados, claro, es una gran riqueza la que tenemos nuestro patrimonio arqueológico, pero nuestro patrimonio arqueológico junto con el patrimonio etnográfico, junto con nuestro arte popular, junto con nuestro arte republicano, con nuestro arte contemporáneo, que se inspira en la mayoría de los casos en nuestro pasado, ¿no? En nuestra tradición. Basta ver a Cislo para lo que... Tenemos que tener el espacio para poder contar cómo hemos sido capaces de vivir adecuadamente en ese territorio por 15.000 años. Y hablando de las cuestiones menos coyunturales y más digamos, de proyección a futuro, tenemos que poder tener el espacio donde contemos que seguimos acá viviendo y podemos vivir bien. ¿Cómo vamos a llegar al MUNA los limeños? Esto tiene que venir de la mano también con un trabajo, ¿no? Por parte de transporte para tener una cercanía con una estación del metro, ¿no? Y poder tener probablemente alimentadores, ¿no? Que permitan también que la gente llegue. Por otro lado, hay que saber que si bien es un lugar que podemos, entre comillas, sentir como un lugar lejano, en realidad no es lejano, ¿no? La gente va, hay una gran visitación al Museo de Sitio Pachacamac, por ejemplo. La gente se va a la playa, ¿no? La gente recorre ese lugar y además es un sitio que está rodeado de una altísima población. Entonces estamos hablando de un espacio que puede ser activado públicamente. Por otro lado, este es un museo, ¿no? Junto con otros museos mayores como nuestro Museo Nacional, que también tiene que ser repotenciado, ¿no? Mejorado en sus servicios. Hay una diversidad de trabajos que estamos priorizando. Darle una regularidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional uno piensa, ahora está la de Da Vinci, pero me parece que hace un poco más de un año fue la de Gerardo Chávez, que fue una antológica impresionante. Por supuesto. Pero claro, no esperas, probablemente, o el público no sabe la calendarización, ¿no? Con una frecuencia determinada, ¿no? Exacto. Ahí también valdría la pena que nos siguiera en las redes sociales, donde se tiene la programación constante, ¿no? De las actividades que se llevan a cabo en estos diferentes ¿Cuáles espacios. son nuestras cifras de visitantes? A ver, tenemos museos, ¿no? A los cuales visitan 160.000 personas, 120.000 personas. Estoy hablando, por ejemplo, del Museo de Pachacamac, ¿no? En realidad son visitaciones altas, pero podemos crecer, ¿no? Definitivamente el crecimiento no va a ir solamente por un tema turístico importante, porque claro, tenemos que fortalecer también nuestras ciudades y nuestros pueblos también como destinos turísticos, pero también porque debe aumentar la visitación, no solamente la escolar, que es uno de los objetivos importantes y generalmente constituyen uno de los porcentajes más altos en la visitación de estos lugares, sino también la familiar, ¿no? Esta visitación que a veces uno no considera como la prioritaria, o la visitación en los tiempos realmente de ocio, no aquellos que están ya programados dentro de la visita, por ejemplo, diaria, no diaria, sino calendarizada de la formación pública, ¿no? O de la formación escolar
sino que los consideremos estos espacios como espacios de esparcimiento, donde uno la va a pasar bien y además donde sales realmente con un sentido de que se ha enriquecido tu vida y nuestra autoestima, ¿no? Y nuestra identidad. Hablaba de las visitas escolares y hace poco visitaba el lugar de la memoria y efectivamente veía pues a los escolares realmente descubriendo esta historia muchas veces convulsa, no trágica, pero finalmente que explica mucho de lo que se vive hoy mismo. Cuando la historia que se presenta en los museos, todas estas narrativas, está todavía de alguna manera en disputa, que ha sido pues el caso cruzado por debates políticos, por quién hizo qué, por cómo presentas los fenómenos. ¿Cuál es su aproximación, su postura? Mi aproximación... A veces los ministros se pueden llegar a complicar incluso, sí, ¿no? En medio de un mar político picado. Pero es que si nos vamos al aspecto museológico específicamente, lo que tienen los museos son específicamente esta potencia de ser los catalizadores de estos debates, de estas miradas diversas, porque no es que yo me esté peleando contigo, ¿no es cierto? Sino que tenemos un elemento de nuestra memoria o de nuestra historia y sobre la cual podemos tener nuestros puntos de vista, porque la manera como lo has vivido tú puede ser en algo distinta como lo he vivido yo, y nuestras emociones y nuestras visiones tienen que ser conversadas y discutidas, pero ahí hay una evidencia, y es sobre esa evidencia que conversamos y discutimos. Para eso son los museos también, no son templos, son plazas. No te está presentando una realidad acabada, una historia acabada. Exactamente, y en ese sentido, por eso es que el lenguaje museográfico va más allá del texto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el audiovisual, tiene que ver con las voces, tiene que ver con la manera como presentamos a través de objetos. Un objeto te puede decir a ti algo y me puede decir a mí otra cosa. Y para eso los espacios existen, para poder tener una visita social. No es una pantalla en la cual tú solito estás vinculándote a ese objeto, que es una manera también de acercarte a las evidencias históricas, ¿no? Pero el museo es un espacio social. Estoy seguro que muchos de los televidentes se están provocando de aprovechar este domingo para ir a celebrar el mes de los museos. Vamos a ir una pausa y ya vamos a regresar con las otras áreas de esta cartera, como les decía, tan compleja y desafiante. Estamos con la ministra de Cultura, no se vayan. Gracias. Hay otros temas, pero quiero seguir hablando de museos con la ministra de Cultura, Ulla Homsky. Debe ser que uno se refugia en los museos en estos días tan turbulentos, sí, ¿no? Y como periodistas, de verdad que no es broma. Tienen un efecto realmente de bálsamo. Vamos a rematar esta parte, ministra, porque el 18 de mayo es la fecha central del Día de Museos. ¿Cómo se va a celebrar ahí? El 18 de mayo es el Día Emblemático Internacional, y una de las actividades que son centrales en el Perú es la Feria de Museos, ¿no? Y esta Feria de Museos, por lo general, la ha organizado la Municipalidad de Lima. También el Ministerio muchas veces ha tenido una feria paralela en nuestras propias instalaciones, pero estamos fortaleciendo este espacio porque realmente tiene ya una enorme convocatoria y la gente va a enterarse no solamente de la programación del mes, sino de ver cómo ya los museos están ofreciendo diversas programaciones que se sostienen a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante estar presente en esa feria que se realiza en el centro de Lima, al costado de del Teatro Municipal. Representa prácticamente a toda la diversidad de museos de la ciudad, e incluso en algunos casos se presenta información sobre el resto de museos en el país. Aparte de esto, casi todos los museos, tanto de la administración del Estado como privados, tienen actividades especiales en este día o durante el fin de semana. Entonces hay que estar atentos. Consultar toda hay la que estar agenda atentos, sí, porque hay cosas para todos los gustos. Otros temas. Ley de cine. Está justo ahora en el noticiero, hemos podido pasar una nota bien interesante sobre este debate. Congresista Francesco Petrosi está muy al tanto. ¿Qué se espera finalmente de lo que vaya a salir? Bueno, creo que es un anhelo, ¿no es cierto? Porque además tiene mucho que ver con el fomento de una de las artes que sabemos que en nuestro país tiene una gran potencia. Ahora que hemos lanzado por segundo año, por ejemplo, los estímulos económicos para la cultura, es increíble la acogida que tiene estos estímulos, porque hay una gran capacidad entre jóvenes cineastas, ¿no? Productores audiovisuales, para poder hablar con el lenguaje cinematográfico y contar estas historias de las cuales estamos hablando, que no solamente se cuentan en los museos, sino también a través de del medio cinematográfico. Entonces, esperamos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Y estamos seguros que esto va a ser así.
Comentario al margen, la carrera de comunicación en los últimos años pues que era periodismo, publicidad, ahora tiene audiovisuales como tercera pata, entonces eso ya se está viendo también. Además, Enrique, disculpa que te interrumpa, pero los jóvenes, ese es su lenguaje. Así es. Ese es su lenguaje y entonces tú solamente tienes un fomento para esta producción y vas a tener cineastas desde temprana edad. Estoy exagerando, digamos, Sí, con claro, el claro, título, claro. pero en realidad son cineastas en ciernes que tienen en la posibilidad de contarnos las cosas con este lenguaje. Y si hay este fomento, definitivamente nuestras historias van a poder ser contadas con estos medios. Y tenemos el ejemplo de la película Retablo ahora mismo, ¿no? Que está supuesto. prometiendo muchísimo y que ojalá termine efectivamente Así es. nominada al Oscar porque se lo merece. Exactamente. Uno de sus predecesores, que es ahora primer ministro, Salvador del Solar, pues precisamente él impulsó por su lado el tema de cine, y otro de sus predecesores, que fue Alejandro Neira, escritor, impulsó también el tema de las bibliotecas, que también es una urgencia muy grande. Por supuesto. ¿Cómo está avanzando eso? Mira, justamente conversando sobre el tema de bibliotecas, importantísimo saber que estamos frente a una demanda ciudadana, ¿no? De tener estos espacios reforzados también a nivel territorial. Esta es una línea de trabajo en la que se tiene que avanzar articulando con los representantes de los poderes locales, ¿no? De los municipios locales, provinciales. Saber que esos son espacios que se demandan y desde el Ministerio todo el soporte técnico y el apoyo y la articulación para que sea así, para que podamos ir avanzando en tener no solamente un fomento a la producción editorial, ¿no es cierto?, a la lectura. Está acogiendo la Feria de Libros Independientes Por ahora mismo en el Ministerio, ¿no? pero esto tiene que también extenderse a nivel territorial. Y así eso vamos. Justamente hablando con la jefa institucional de la Biblioteca Nacional, tenemos entre manos dos cosas, ¿no? La gestión de nuestras colecciones, de nuestros acervos, tanto patrimoniales, digamos, como los acervos bibliográficos, pero tener el otro lado, que es la gestión de los públicos. La gestión de los acervos no tiene ningún sentido si es que no es para gestionar justamente la experiencia de los públicos. Entonces son dos cosas que tenemos entre manos y que dan sentido a un espacio, a un ente rector como el Ministerio, ¿no? Definitivamente. Y bueno, y esto está amarrado al tema del archivo. Así es. Por estos días creo que se celebran el Día del Archivo, del Sí. archivero, y tienen todas sus celebraciones, me parece que esta misma semana o la próxima. Así es. Ya el Archivo General Es de la un Nación compromiso. es un proyecto que está Es un proyecto con en marcha. presupuesto asegurado, así es un proyecto bicentenario, ¿no? Es una promesa de trabajo constante, ya se está trabajando con miras a que se tenga el nuevo local, ¿no? Y la implementación del mismo con miras al bicentenario. Y es otro desafío con respecto a digitalización, otra vez de acercar a la población a Gracias por todo ese mencionarlo, acervo, ¿no? porque de la mano ya está avanzando la digitalización tanto de los archivos como de material bibliográfico de la Biblioteca Nacional y se está dando acceso público, ¿no? Y cada vez mejor facilitando este acceso público a estos documentos, porque es la manera de gestionar adecuadamente los acervos, ¿no? No solamente acercándolos al público, sino también en muchos casos facilitando que cierto tipo de documentos no se deteriore, porque la manipulación, lo mismo pasa con los materiales arqueológicos, si los tienes digitalizados, eso facilita una mayor accesibilidad, pero a la vez un cuidado de estos acervos. ¿Hay un presupuesto ya para este tipo Está asegurado. Esto es un proyecto en marcha y que sigue avanzando. Así es. Bueno, y de ahí hablamos de un tema que parece de otro mundo, pero no lo es tanto, que es el tema como de la consulta previa, que por supuesto ahí sí la cosa está bien viva, ¿no? Porque en muchos casos pues se dan conflictos, pero vemos también otros procesos interesantes como el de los últimos días, que Tullow estaba en este lote, ¿no? En el norte del país, lo aguantó efectivamente y ahora se ha vuelto a realizar todo el tema de consultas y el tema ya pasó finalmente con toda la licencia social, si se quiere. Así es. ¿Cómo se está trabajando desde su sector para mejorar estos procesos? Es que es muy importante reconocer que el rol de nuestro sector es poner en la agenda pública el saber que tenemos que entablar un diálogo siempre y que el diálogo en nuestro país es un diálogo intercultural, no es un diálogo que es simple, ¿no? Pero lo complejo no lo vuelve imposible, lo convierte justamente en un espacio que nos da la oportunidad
de siempre escuchar primero. Y por ende es democrático por eso mismo. Y por si eso no, puede tomar más tiempo. Por supuesto. Pero los consensos a los cuales se llegan nos asegurarán que se está yendo por un mejor camino, ¿no? Entonces no es solamente el diálogo de yo vengo con una propuesta, ¿no es cierto? Sino me siento realmente a escuchar qué tienes tú que decir y cómo lo dices, ¿no? Y así entendernos cada vez más. Estamos en un momento bien interesante porque así no se percibían los diálogos en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es muy importante que esta noción no solamente esté referida a nuestra relación con nuestros conciudadanos de comunidades indígenas, amazónicas y andinas, ¿no? Sino que sea además algo que nos marque a todos nosotros en nuestra convivencia ciudadana, porque no podemos dejar de tener presente que lo intercultural en nuestro país está presente en cada una de nuestras ciudades. Y el tema de lenguas originarias, que está íntimamente ligado a esto que hablamos, que es un año tan importante. Y en ese ¿Cuáles sentido, son los proyectos? Interesante saber que estamos ya avanzando en el trabajo con diversas instituciones para poder avanzar en lo que es el otorgar servicios públicos con pertinencia cultural, ¿no? Ya es momento en que sepamos que los servicios que se otorgan en los diversos sectores no pueden ser dados sin entender que estamos trabajando con diversos hermanos y hermanas que tienen requerimientos específicos, que tienen maneras de entender el servicio médico de una manera, la educación, ¿no? Entonces, eso se llama pertinencia cultural. Y por otro lado, está marcada por la diversidad lingüística. ¿Qué país tiene la diversidad lingüística que nosotros tenemos? Muchos dirán, eso es una dificultad. No, es una riqueza también, ¿no? Entonces, la diversidad lingüística y cultural la tenemos que reconocer y la tenemos que incorporar en nuestra gestión pública, definitivamente. Y termino con la pregunta con la que quería comenzar. ¿Cómo arma su agenda usted? ¿Cómo? Porque de verdad me imagino que es un reto organizacional dar la prioridad necesaria a cada uno de estas áreas y sabemos pues que en un país como el nuestro, con instituciones todavía no en camino, pues la cabeza del ministro es muy importante. ¿Y cuál es el criterio? Mira, yo como ciudadana me he encontrado con un espacio de aprendizaje. Yo, como tú bien mencionaste, vengo del mundo de los museos, de la gestión patrimonial, y como ciudadana, reconociendo que estamos en un país de una riqueza y diversidad cultural y que está viva, esto me ha permitido reconocer la potencia del ministerio para trabajar estos dos aspectos de la mano. Entonces, por un lado, hay un proceso de aprendizaje también personal y de un deseo muy grande de que esto sea lo que se comunica a la población en general a través de las acciones que realizamos desde el ministerio. No son temas separados, ¿no? Estamos frente a un país con una diversidad cultural de profundidad histórica, pero está presente hoy. Muy bien. Muchas gracias, Ulla Holmquist Pachas. Gracias, Intercultural, Enrique. el nombre de por sí. Totalmente. Así es. Gracias, ministra de Cultura, por acompañarnos. Gracias Suerte por el en su espacio. gestión. Muchas Suerte en su gracias. gestión. Muchas gracias a ustedes también por premiarnos con su sintonía. Sigan ustedes en las señales de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.